Sefer, de libros y autores. Es un placer hablar con Guillermo Altares. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Además que has estado recientemente en Radio Sefarat. Yo llevo persiguiéndote más tiempo, pero mis compañeros tuvieron suerte y hablaron contigo antes. Sí, por la historia esta de Polonia, sí. Por la ley polaca que he seguido, es un tema que he seguido muchísimo. Hoy no vamos a hablar de Polonia con el periodista y director del suplemento Ideas del diario El País, sino de otro de los libros maravillosos de Zweig, Clarissa. ¿Por qué te ha gustado Clarissa, Guillermo? Bueno, en general me gusta muchísimo Zweig y además es un autor con el que yo creo que muchos tenemos una relación de cariño muy lejana, ¿no? Porque yo en mi casa tengo ediciones de Zweig que pertenecieron a mis abuelos, tengo ediciones de Zweig que pertenecieron a mis padres y tengo ediciones de Zweig que me he ido comprando yo a lo largo de los años. Entonces, bueno, es un autor que curiosamente ha sido muy leído a lo largo de muchos años. Y en algunos casos es más famoso o por sus memorias, las memorias de un europeo, o por sus ensayos, pues yo qué sé, la biografía de Fouché o momentos estelares de la humanidad. Y a veces nos olvidamos de que Zweig fue también un importantísimo novelista. Se recuerda mucho Carta a una desconocida, que es yo creo que su relato largo, casi no es una novela más famoso que fue llevado al cine. Y Clarissa es una de esas novelas de principios de siglo, curiosamente, extraordinariamente vigente. Es una historia muy, muy, muy vigente, yo creo. ¿Por qué te parece tan vigente? Creo que cuenta la historia de cómo, valga la redundancia, me estoy expresando mal, creo que relata cómo la historia entra en la vida de la gente sin que nos demos cuenta. Es una historia de amor entre dos personas. Es que no quiero destripar la novela, es una historia de amor entre una mujer que se quedaría de un lado en un bando en la Primera Guerra Mundial y un hombre que se quedaría en otro bando. No quiero desvelar más. Y cuando ellos se están conociendo, ocurre el asesinato del archiduque en Sarajevo. Uh-huh. Y ellos no se dan cuenta de lo que eso significa. Como Europa no se dio cuenta de lo que eso significa, ¿no? Pero, claro, es de esos momentos como... Pues yo sí me acuerdo de dónde estaba cuando ocurrió el 11S y cómo pudo cambiar mi vida aquel acontecimiento, o cómo de repente creemos que la historia es algo ajeno, remoto, que le pasa a otros, y esa novela es sobre, no, la historia nos pasa a nosotros. Uh-huh. Y eso desde luego es lo que le sucedió al propio autor. Hoy estamos grabando esta entrevista unos días antes de que la emitamos, que en una... seguramente se emite, Guillermo, el día 22, que coincide, es el 76 aniversario del suicidio de Stefan Zweig. Sí, de hecho se estrenó hace un par de años, una película buenísima que ahora se puede ver en Filmin. ¿Cómo se llamaba? Zweig, ¿no? Se llamaba la película, sobre el suicidio sobre 4 episodios americanos de Stefan Zweig. Bueno, yo creo que es muy importante recordar el suicidio de Stefan Zweig, porque en un momento en el que el mundo también cierra sus puertas a los refugiados, que vemos lo que ocurre en Siria todos los días y que sin embargo eso provoca una subida del rechazo a los refugiados en algunos países, parte de la vida de Zweig es un señor que no tiene dónde ir y cuyo mundo se destruye, ¿no? Uh-huh. En esa película hay un momento muy emocionante en el que él está en Nueva York, está instalado en Nueva York, es un autor respetadísimo y él no ha tenido problema en encontrar visado, pero todo el rato le llaman amigos de Europa, amigos judíos de Europa, que quieren salir y que no consiguen visado. Y es como uno de los leitmotivs de la película, ¿no? Y entonces de nuevo la historia se cuela en nuestra vida, ¿no? Lo que nos parece lejano en realidad no lo es. O sea, es muy difícil olvidar que durante todo el principio del nazismo, cuando los judíos todavía podían huir, digamos, cuando
los nazis todavía les permitían huir, el mundo se cerró a los judíos, ¿no? Y Zweig simboliza eso. Él pudo ir porque era un escritor tan respetado que pudo escapar, pero muchísimos amigos suyos no pudieron escapar de Europa. Guillermo, estás desde que hemos empezado conectando, Clarisa, con la actualidad, la historia de entonces con la historia de ahora y nuestras vidas, ¿no? ¿Te parece que siguen vigentes los ideales humanísticos que propugna Zweig en las páginas de su novela? Sí, yo creo que más que nunca. También Zweig fue un extraordinario creador de personajes femeninos. Clarisa, la protagonista, es una mujer, y una mujer que quiere ser libre en un mundo en el que no es muy difícil que una mujer sea libre y tome sus propias decisiones. Es una mujer... Es un libro también, yo creo que contra el nacionalismo. Zweig fue un furibundo, estuvo siempre en contra de manera furibunda de cualquier tipo de nacionalismo, y de nuevo es un mensaje muy vigente, ¿no? Él escribe en El mundo de ayer, que son las memorias de un europeo, que esta vez su libro ahora mismo más famoso, y que es curioso porque es un bestseller en toda Europa, en Francia, en España, no sé qué. Y ahí dice: el nacionalismo envenena, le llama veneno, y parte de la historia de Clarisa va de eso, ¿no? De ese mundo que se rompe por el nacionalismo. Dice en el libro: el nacionalismo lo corrompe todo, es el mal que coloca una única patria por encima de todas las demás. Nos involucramos de lleno en las necedades que cometen nuestras naciones. Es un libro de frases también, Clarisa, hay maravillosas, como la que se refiere al amor. El amor, el mundo, lo aguantamos de dos en dos. Sí, no, es un libro precioso, ¿no? Y es curioso, hace poco escribí un artículo largo sobre un escritor que también me gusta mucho, Ramón Gary, que es un escritor de una vida extraordinaria. Él nace en una familia judía de Vilna, cuando Vilna era Rusia, luego pasa a Polonia, crece en Francia, y es un escritor bastante clásico, como Zweig, de corte clásico, que hace novelas, que no, digamos, da la impresión entonces de que no hacían avanzar la literatura. Y es curioso cómo estos dos escritores, leídos 50 años después, y en un caso 76 años después de su muerte, te das cuenta que son muchísimo más vigentes que otros escritores de su tiempo, ¿no? Entonces, Clarisa es una novela sencilla, muy bien contada, como decía, con una protagonista femenina, con mucho peso, y una mujer muy inteligente, y que se lee mucho tiempo después de haber sido escrita con sumo placer, y sigue siendo una novela totalmente vigente y totalmente contemporánea, curiosamente. O sea, a veces la vanguardia envejece mucho antes que lo clásico. y absolutamente idónea para los amantes incondicionales de Zweig, porque les va a recordar también, de alguna manera, a 24 horas en la vida de una mujer o Carta a una desconocida, ¿no? Sí, les va a recordar mucho, ¿no? Y sí, yo creo que Zweig era un narrador, insisto, era muy recordado, y es verdad que sus grandes biografías, no sé, Fouché, yo la acabo de leer hace poco otra vez, y es un libro extraordinario, y es una reflexión imperecedera sobre el poder, ¿no? Pero eso se ve muy bien en la película, hasta qué punto Zweig era un tipo de escritor totalmente universal. O sea, era un señor muy, muy importante, y era muy importante lo que decía, y era muy importante su posición frente a las cosas, y era un tipo muy, 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 muy leído, ¿no? Y 70 años después sigue siendo muy leído. En España, que ahora Acantilado está reeditando casi toda su obra, sí. Está constantemente en librerías. Y en Francia o en Inglaterra, igual. O sea, uno puede entrar a una buena librería en París, una buena librería en Madrid, o una buena librería, yo qué sé, en Santiago de Compostela, y una buena librería en Londres, y no tendrán ningún problema en encontrar muchos libros de Zweig recién traducidos, cuidados con mimo, bien editados, y eso, yo creo que es... Claro, si pensamos en aquel hombre que se suicidó en Brasil creyendo que su mundo había desaparecido, claro, fue el mayor error que cometió en su vida, ¿no? Porque al final su mundo ha vivido mucho más de lo que él pensaba, yo creo. Oye, Guillermo, ¿te parece un guiño que uno de los personajes más interesantes del libro, el del profesor,
sea un personaje judío? Sí, o sea, sí, no, digamos, bueno, el mundo judío centroeuropeo, que eso es lo único en que Zweig tenía razón en creer que ese mundo iba a desaparecer, y él, desgraciadamente, ese mundo desapareció. El mundo judío centroeuropeo era realmente muy importante. Yo creo que no se puede entender lo que significa Europa, ni se puede entender la Unión Europea, ni se puede entender nada sin la importancia que tuvo ese mundo, que fue destruido por el horror del nazismo. Yo creo que eso es inevitable. Lo que sí me parece, por ejemplo, súper lúcido la novela es que hace unos años se publicó un libro que se llamaba Sonámbulos, de Christopher Clark, que relataba un poco las últimas teorías sobre la Primera Guerra Mundial, que es que básicamente nadie entendía cómo empezó, y que las grandes potencias avanzaron como sonámbulos hacia el abismo sin darse cuenta del lío en el que se estaban metiendo, ¿no? Y eso en el libro yo creo que está contado, sin estar contado, de manera fenomenal. O sea, es como los personajes no saben lo que pasa y un día de repente se encuentran con que están en guerra y que sus dos países están en una guerra absolutamente destructiva. Y nadie entiende muy bien cómo ha pasado. El lector no lo entiende porque nadie ha sido capaz de entenderlo. Nos estás dando constantemente argumentos para interesar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, en la lectura de Clarisa, y ni siquiera les hemos dicho, Guillermo, que es un libro, además de póstumo, no concluido, ¿no? Inconcluso. Eso no lo sabía. Procuro leer poco sobre los libros que voy a leer para que no desvelen. Por eso me muevo siempre en el hilo de no querer contar lo menos posible del argumento. Y no lo sabía, pero me parece un libro bastante redondo. Sí, la verdad. La verdad que sí, es que casi es mejor que no lo haya acabado, ¿no? Sí, me parece un libro, bueno, a lo mejor no pegar puntillo, pero vamos, es un libro que tiene un principio, un desarrollo y que tiene un final. Ahora que lo dices, es verdad que el final es muy abrupto, pero de nuevo me estoy metiendo en un terreno en el que no quiero meterme. Vale. Porque además que Clarisa se parece a una película famosa sobre la Primera Guerra Mundial, de la que hace poco se hizo un remake, que es una de las primeras películas de Ernst Lubitsch, que es un drama. Y no quiero, de verdad que no quiero decir más, porque creo que el lector se debe sorprender como yo me sorprendí leyendo ese libro que no conocía de Zweig. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la invitación de Guillermo Altares. Sorpréndanse con Clarisa y bueno, y de nuevo disfruten de la maravilla de leer a Stefan Zweig. Muchísimas gracias, Guillermo. De nada, muchas gracias.